analista político, consultor, para charlar un poco de lo que habíamos hablado en la primera parte del gobierno. Carlos, ¿qué tal? Mariano Pérez de Ulate, de acá de La Plata. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Gracias, por atendernos. por Bueno, favor. yo estoy algo anonadado, porque hace mucho que hago esto, frente a la, la interna permanente del gobierno autogenerada. Porque si uno piensa que la oposición asiste a esto eh, casi desarticulada, dice todas las internas que hay en el gobierno se las genera el propio gobierno y el daño que generan esas internas son producto del propio gobierno. Karina Milei contra Santiago Caputo, ahora Santiago Caputo contra Martín Menem, en ese mundo virtual que es X, que a ellos les gusta tanto. Eh, ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo lo ve usted? A ver, primero, primero, el gobierno está pasando una situación complicada, ¿no? Digamos, después de que ganó la elección en octubre, empezó a caer su imagen, en parte por, digamos, recuperación económica que no termina de percibirse, y por supuesto, digamos, todo lo que tiene que ver con los aferros de corrupción, dentro de lo cual Adovni es lo central, ¿no? Ujú. Entonces, está pasando como por su peor situación, digamos, está claro que está en sus puntos más bajos de aprobación desde que asumió, y va pasando el tiempo y la paciencia social es otra, ¿m? Que al principio. ¿M? Entonces, desde ese punto de vista, Entra mal las eso balas, termina. digamos. Entra mal las balas, decimos. Claro. Absolutamente, absolutamente así. Digamos, la decepción que alguien pueda llegar a tener hoy es mucho más difícil de recuperar que cuando el gobierno llevaba un año y medio. ¿M? Entonces eso, digamos, hace 70 días que está a la defensiva desde la famosa affair de Adorni en el viaje a Nueva York, y desde ahí ha sido todo problemas, digamos, no tuvo prácticamente ninguna buena noticia para dar, salvo el juicio por YPF, pero bueno, digamos, muy alejado de la calle, aunque sea importante para la Argentina. Y esas situaciones negativas hacen que obviamente se incentiven las internas, ¿no? Y los pases de factura respecto de quién es el culpable de que esto esté sucediendo, y por supuesto, digamos, sumado a conflictos que tienen, digamos, de poder naturales en cualquier situación. Esto ha entrado en un círculo vicioso, ¿no? Digamos, el gobierno no se recupera, produce más conflictos internos, esos conflictos internos lo muestran al gobierno desenfocado, ¿no? Frente a la problemática social y económica. Ayer el presidente salió a hacer declaraciones meramente políticas, Ujú. ¿m? Y esto, digamos, termina realimentándose, lo cual, digamos, la perspectiva en ese punto además, digamos, no es positiva. Es decir, el gobierno, digamos, la expectativa positiva respecto de que la Argentina se iba a recuperar en los próximos tiempos claramente se ha deteriorado. Y más allá de la situación actual, cuando se deteriora eso es como más difícil de recuperar. Todo eso, digamos, hace que se haya potenciado hasta el infinito los conflictos internos, con un detalle más que es atípico, en general, que es en este sentido la cabeza del gobierno, que es el presidente, no es la cabeza política del Claro, gobierno, y no, sino que la cabeza, sí, no, no, claro, que la cabeza, está metida en la economía. Porque yo lo quería claro, preguntar, la cabeza política es Karina, que es juez y parte en esta situación, ¿no? claro, pero eso va en contramano y parece desconocer la historia reciente de la Argentina, porque Milei aparece, y ya me parece que esto ya dejó de estar en el mundillo, aparece como un tipo que no administra esa interna, que no Claro. la gestiona, y ya no lo decimos nosotros que tenemos por ahí una mirada mucho más de adentro, sino por ahí ya se está viendo hasta en mesas de café, ¿no? ¿Cómo puede ser que se estén peleando todo el tiempo? Sí, totalmente así, totalmente así. Eso es negativo siempre porque muestra un gobierno desenfocado de los problemas, de las preocupaciones principales, eso desde ya. Luego, lo que decía, el presidente delegó la política en su hermana, y por lo tanto su hermana bueno, claramente es cabeza de una de la puja más importante que existe internamente. Y a diferencia de otros presidentes, como
como Carlos Menem, como Néstor Kirchner, no, el presidente acá no es el administrador del conflicto a su favor, Claro. ¿no? Digamos, del que dice, bueno, incentivo la puja para, a favor mío. En este no es el caso de Milei, no le gusta, no lo quiere, eso lo ha delegado en Karina, y Karina, como decíamos recién, también es juez y parte. Entonces, digamos, está todos los condimentos como para que sea una situación de no resolución, por lo menos de corto plazo. ¿Y cuál cree usted, Carlos, que es la repercusión hacia afuera del gobierno, o sea, fuera de la Libertad Avanza? En este sentido lo digo, no tanto a nivel de opinión pública, sino a cómo perjudica esto a una gestión que está siendo observada por los mercados, por el propio Estados Unidos, ¿no? Por eventuales inversionistas. ¿Cómo cree que es la repercusión en esos lugares? Bueno, a ver, negativa porque el punto es, el gobierno está claramente con una nueva dificultad para generar mayorías, aunque tiene mucho más volumen parlamentario al que tenía antes del 10 de diciembre, sigue dependiendo de aliados. Y esos aliados están o no están en función de circunstancias, ¿no? Algunos, digamos, por necesidad como muy concreta, el caso de los gobernadores que Ujú. necesitan recursos que se vienen cayendo en los últimos 7 u 8 meses, y que por supuesto, digamos, nadie le cae simpático parecer muy cerca de un gobierno que se está deteriorando, por lógica, y eso, digamos, empieza a minar la posibilidad de poder seguir adelante con reformas. De hecho, el gobierno ya había, antes de las elecciones, había decidido postergar para un eventual segundo mandato una reforma previsional, que es de las claves Ujú. que piden los mercados. El ministro Caputo dijo que no va a haber reforma fiscal ya en este periodo presidencial, entonces se quedó hasta acá nada más, digamos, con la reforma laboral, que habrá que ver, digamos, cuánto efecto tiene. Y luego, la figura de Macri, ¿no? Que es una figura desgastada ante la opinión pública, es una figura que perdió mucho poder, pero que tiene capacidad de daño. O sea, maneja una minoría que puede desequilibrar la balanza para un lado o para el otro. Y Claro. me parece que toda esa confluencia, yendo a tu pregunta concretamente, es si le cuesta lograr, ¿no? Después de haber ganado la elección de medio término, si le sigue costando lograr apoyos de los aliados, entonces no va a poder sacar reformas. Entonces no va a poder sacar reformas, entonces ya, digamos, no le veo tanta expectativa positiva al gobierno de Milei. Eso es lo que están viendo los mercados. Claro. Ahora, esto parecería que tiene dos caminos. O sigue todo así, esa pelea interna de Karina queriendo desplazar a Caputito y Caputito queriendo ya no resistir, sino ya directamente atacar al otro bando, por ahí más a Martín Menem. O la resolución es, bueno, se va uno de los dos. Lo que pasa es que hablamos de dos personajes que por diferentes motivos, todos los que rodean a Milei dicen que no puede prescindir de ellos, ni de Santiago ni de Karina. Bien. Pero yo no veo otra resolución que no sea que en algún momento uno de los dos tenga que o bajar los humos o dejar el gobierno, no lo sé, porque si no va a seguir todo así Sí. durante 2 años más. Claro, acá el tema es, primero, digamos, sumado a lo que charlábamos hace unos minutos, yo lo que veo es que el presidente en política resbala, ¿no? Digamos, está claro que no es su campo, no le gusta, le resulta incómodo. Y no está teniendo una agenda alternativa que pueda entusiasmar, y entonces uno puede decir, bueno, están los líos de la política, pero como el gobierno va bien, no, el tema es que el gobierno obviamente está con problemas no solamente políticos, sino también económicos, y yo no lo veo al presidente tomando una resolución de ese tipo, porque me parece que después empiezan, digamos, los hilos invisibles, ¿no? Que nosotros no conocemos respecto de qué implica que una de las partes se vaya, ¿m? Claro. O qué implica que una de las partes pierda poder.
¿Mm? Y yo diría, bueno, perder poder, el que pierde, ¿se calma o incentiva la guerra precisamente porque le recortan las alas? Y yo creo, digamos, más en lo segundo. Entonces, por eso, digamos, veo una situación de mucha dificultad en ese sentido. Y también me parece que con una oposición que todavía está totalmente desarticulado, que empiezan a haber algunos caminos de diálogo y de búsqueda de candidaturas alternativas, me parece que también el gobierno, después de ganar en octubre, también es un gobierno que al no tener un enemigo consistente, y Claro. con Cristina muy borrada, también se Ah, está concentrando, digamos, en esta lógica endogámica de los conflictos internos que le pasa a todo el gobierno, ¿no? claro, claro. Carlos, como siempre, un placer charlar con usted. Le mando un gran abrazo desde acá, ¿eh? Igualmente, que tengas lindo día. Carlos Fara ha pasado por el informador.